Son las 9:14. Seguimos aquí en CNN Chile Radio en esta transmisión multiplataforma y vamos a profundizar en los antecedentes de una querella que ha presentado el municipio de Maipú en contra del diputado Joaquín Lavín León. Lo acusa de una serie de irregularidades y eventuales delitos también cometidas en el municipio. Vamos a conversar de este tema junto al abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, está con nosotros. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Abogado, ¿en qué consiste la querella primero? ¿Cuáles son los delitos que se persiguen en contra del diputado? A ver, muy concretamente, los delitos que nosotros imputamos en la querella que presentamos el día domingo ante el 9º Juzgado de Garantía son delitos reiterados de tráfico de influencias y de fraude al fisco. En el caso del tráfico de influencias, ¿a qué apuntan principalmente? A ver, quizás es importante hacer algunos elementos de contexto que también están esbozados en capítulos dentro de la querella que nosotros presentamos, una querella bastante extensa, de más de 40 páginas, entonces, bueno, tiene varios capítulos de los cuales se van desarrollando las imputaciones que nosotros hacemos. En primer lugar, damos un contexto de los múltiples testimonios, son más de 120 testimonios que dan cuenta, que mencionan al diputado Lavín como una persona que tenía injerencias relevantes al interior del municipio. Y después desarrollamos las imputaciones en específico que nosotros hacemos. En relación con el tráfico de influencias, nosotros lo que imputamos principalmente son contrataciones y enroques que se hacían en el interior del municipio por requerimiento del diputado Lavín, o más que por requerimiento, por instrucción del diputado Lavín. ¿Eso configuraría el tráfico de influencia entonces? Exactamente, ahí lo que había era contratar a ciertas personas afines políticamente al diputado, y por otro lado también, y nosotros en eso extractamos unos correos en la querella, en que como compensación a propósito de personas que participaron en la campaña de la exalcaldesa, le decían mediante estos correos electrónicos al diputado que bueno, que había llegado la hora de cumplir con la promesa de contratarlos en el municipio. De acuerdo. Conforme lo que se les había prometido en campaña. Y eso está todo bien relatado en la querella. Eso respecto al tráfico de influencias. Un segundo para entender bien el concepto del tráfico de influencias. ¿Qué es lo que se entiende según la legislación chilena como tráfico de influencias? ¿Qué requisitos hay para configurar el delito? Sí, el requisito del delito de tráfico de influencias consiste en influir en la decisión de un empleado público en interés de un tercero vinculado de alguna forma con esa persona que solicita esa influencia. Perfecto, vinculado a ese tercero. Exacto, okay. Y la vinculación que nosotros establecemos es muy clara, que es mediante la asociación vinculada con el partido político, en este caso la Unión Demócrata Independiente, además por solicitudes que hacían personeros del propio partido, como son los diputados que mencionamos en la querella también, que hacían estas solicitudes al diputado y que constan en correos electrónicos enviados hacia el diputado. ¿De qué forma se beneficiaba el diputado con esos nombramientos, por ejemplo? La lógica que nosotros establecemos es que había una cooptación política, ¿cierto?, del municipio, a través de poner ciertas figuras, ciertas personas vinculadas con el partido, de manera tal de poder influir en las decisiones políticas que se tomaban al interior del municipio. Exactamente. Asimismo, también hay otro capítulo respecto al tráfico de influencias, que es algo que nosotros señalamos que se debe investigar, que es un correo electrónico respecto al cambio del uso de suelo de un terreno en que se le solicita al diputado Lavín, y posteriormente tenemos el correo en que se le agradece por las gestiones que hizo para cambiar el uso de suelo de ese terreno. Un particular le solicita el cambio. Exacto. En ese caso, nosotros, como somos muy responsables en las imputaciones que nosotros hacemos, no lo imputamos directamente como tráfico de influencia, sino no es parte de la querella. Es parte de la querella, pero señalamos que es algo que debe investigar el Ministerio Público porque nos faltaban antecedentes como para ser responsables e imputarlo. De acuerdo. Eso en el caso en ese caso en particular, de eso, y esos antecedentes que ustedes exponen, ¿se llevó adelante el cambio de suelo finalmente? O sea, ¿hubo una gestión exitosa? Esos son parte de los elementos que nos faltan determinar, y por eso que le pedimos al Ministerio Público que investigara acerca de esta lista. Nosotros hemos querido ser muy responsables en las imputaciones que hacemos, y por eso que, dado que nos faltaban elementos en este caso en particular, pero teníamos los correos en que constaba la solicitud y el agradecimiento posterior por las gestiones,
Nos faltan elementos para imputarlo directamente, pero los señalamos en la querella como algo que se debe investigar. Abogado, para contrastar un poco los argumentos que usted plantea, respecto al tráfico de influencias en particular, ¿de qué forma estas sugerencias de nombramiento de algunas personas dentro del municipio, de la injerencia que puede haber tenido el diputado en esos nombramientos, de qué forma se diferencia de, voy a ocupar alguna palabra coloquial, ¿no?, pero de los coteos o de los vínculos políticos naturales con los que se conforman los equipos en un municipio también? ¿Cómo se diferencia ambas cosas? Porque yo me imagino que un alcalde, efectivamente, cuando llega y el círculo político cercano realiza ciertas gestiones para que gente de confianza del partido ingrese a los equipos municipales, ¿o no? Sí, lo que aquí ocurría, que yo diría que no es al menos algo que nosotros tenemos llevamos como abogados varios casos de corrupción de manera transversal políticamente en las contrataciones que nos han hecho distintos municipios. Aquí la particularidad era que ni siquiera era parte de lo que decidía el propio alcalde. Aquí era el diputado del distrito dando instrucciones respecto de los enroques que se debían hacer al interior del municipio respecto de funciones, e instruía directamente los listados con contrataciones de personas, y en el Excel que nosotros acompañamos se señalaba a quién correspondía esa solicitud a qué diputado correspondía esa solicitud de contratación. Por lo tanto, eso yo diría no pasaba por la alcaldesa en este caso. No necesariamente. Efectivamente, la alcaldesa terminaba contratando, firmando los decretos para contratar a estas personas, pero lo que digo es que la instrucción desde el alcalde se instruía directamente al administrador municipal o a las personas que tenían a cargo la contratación de estas personas. Ajá, de acuerdo. ¿Y en ese contexto hubo cierta persecución política, diría usted, en contra de otros funcionarios que venían de administraciones anteriores, por ejemplo? Sí, eso es bastante incomprensible. Hay un correo de desvinculaciones de las personas que se debían desvincular, que un número bastante, son alrededor de 400 personas que se debían desvincular. ¿400? 400 personas que se debían desvincular, que nosotros damos cuenta también de esto en el correo. Suena harto, ¿no? Suena bastante. Y se argumenta respecto de ellos que habrían sido afines a otra gestión, a la anterior gestión municipal. Y nosotros calculamos el promedio de esos trabajadores, y algunos llevaban mucho tiempo en el municipio, no tenían eran ninguna... como funcionarios de carrera, digamos. Exactamente. Entonces, ahí nosotros la vinculación que hacemos es que en el fondo, a propósito de una supuesta afiliación política de estas personas, muchas de ellas ni siquiera eran militantes, lo que se hizo fue desvincular a estas personas para poder ingresar a aquellas personas que eran afines políticamente al diputado, ¿cierto? Y poder pagar estos favores de campaña y todo lo demás que él se había comprometido tanto durante la campaña como con sus corregionales de generar partido. Los cupos, los espacios para los suyos. Tal cual. ¿Y esto significó algún perjuicio para el municipio? O sea, el despido forzado de esas 400 personas, por ejemplo, derivó luego en algún desembolso de parte del municipio, porque ahí también puede haber algún daño al presupuesto municipal, me imagino. Hay que pagar indemnizaciones, en fin. Nosotros hicimos un trabajo que nos tomó mucho tiempo, de cruzar el listado de solicitudes de desvinculaciones que solicita el diputado Lavín con las transacciones a las cuales había tenido que arribar el municipio a propósito de las demandas laborales que hicieron estos trabajadores. Y el monto total de las indemnizaciones que tuvo que pagar el municipio solo por aquellas personas vinculadas con el listado del diputado Lavín asciende como a 1.300 millones de pesos. Impresionante. Impresionante. Sí, mucha plata para un municipio que además tenía ya problemas financieros, ¿no? Así es. De la gestión de Katy Barriga. Así es. Estamos conversando con el abogado José Pedro Silva, abogado del municipio de Maipú, querellante en esta investigación. Abogado, hablemos también precisamente sobre el fraude al fisco, que es el otro delito por el cual ustedes se están querellando. Así es. En este caso, ¿cuáles son los antecedentes que tienen ustedes que justifican esta querella por este delito en particular? Sí, mire, aquí nosotros hacemos, yo diría, dos grupos de imputaciones. Un grupo que nosotros denominamos el financiamiento de campañas electorales al fiado, teniendo como garante de ese fiado a la ilustre Municipalidad de Maipú. Y se lo explico. El diputado Lavín trabajaba con una imprenta
que era una imprenta que se denomina MMG, en la cual declararon tanto el dueño de la imprenta como todo el resto de su familia que trabajaba en la misma. Y señalaban que ellos imprimían permanentemente las solicitudes de campaña para distintas personas del distrito que solicitaba el diputado Lavín. Pues bien, cuando llegaba el momento de pagar la factura, nadie le respondía a este señor, entonces le decían, mire, lo que usted tiene que hacer es ahora emitir una factura en que usted va a incluir una glosa sobre cuentas públicas y esa factura nosotros se la vamos a rendir al Congreso y con eso le vamos a pagar a usted. De acuerdo. Ese testimonio, que a mí me parece lapidario, es el testimonio del dueño de la imprenta, quien reconoce que a solicitud del diputado Lavín se emitían facturas ideológicamente falsas para posteriormente ser rendidas al Congreso. ¿Por qué nosotros decimos que el garante de esa obligación era la municipalidad? Porque MMG está contratada por la municipalidad. Y precisamente el periodo de mayor facturación es durante el periodo de campaña del año 2021 que presta servicios a la municipalidad. ¿De campaña parlamentaria? De la campaña de alcaldesa del 2021, cuando pierde la Katy Barriga. Okay. Y ahí hay una cuestión súper relevante y es que estas facturas que se emitían, la empresa le pagaba al brazo derecho del diputado Lavín, que es otro de los querellados en nuestra querella, para que hiciera gestiones de cobranza al interior del municipio y para que le avisaran acerca de las licitaciones respecto de los temas gráficos de la municipalidad. Dándole cierta ventaja, digamos, frente a otros. Evidentemente. ¿Y cómo le pagaban? Porque evidentemente que probablemente era muy burdo si es que él mismo emitía la boleta en horario. Bueno, este señor le pedía las claves del servicio de impuestos internos a 2 funcionarios de la municipalidad de Maipú que habían trabajado en la campaña de Katy Barriga y que eran parte de este grupo que se había alojado en la municipalidad como compensación por el trabajo en campaña. Le pedía las claves y él emitía las facturas por las boletas de honorarios, a la imprenta, y él recibía entonces ese pago por ellos y ellos nunca se habían enterado. De hecho, a propósito de esta investigación, ¿Quién no se había enterado? ¿La empresa? No, la empresa las pagaba. Los 2 funcionarios de la municipalidad se enteraron que emitían boletas de honorarios desde sus cuentas del Servicio de Impuesto Interno y que posteriormente esos eran pagos que se le hacían a esta persona para la cual nosotros nos querellamos en nuestra presentación. Abogado, o sea, hay un entramado bien complejo en todo esto entonces, ¿no? Bien complejo. Es solamente un par de personas aisladas que se pusieron de acuerdo para llevar adelante esto. Bien complejo. Nosotros por eso que damos cuenta de que esta era una forma irregular de financiar la política. Y por otro lado, hay 2 funcionarios que declararon que prestaban servicios personales al diputado Lavín, tales como ir a hacer las compras al supermercado, ir a hacer compras de materiales, y posteriormente se les pedía que emitieran una boleta de honorarios que era rendida al Congreso Nacional. Es decir, las platas públicas que estaban destinadas a la fiscalización, para las labores de fiscalización del diputado, eran gastadas en servicios que se les prestaban de manera personal al mismo. Y aquí lo que nos cuentan los testimonios de estas personas es que se le emitía esta factura y la factura siempre era por un valor mayor al que se les habían comprometido como pago. Por lo tanto, iban a retirar el cheque y nuestro segundo querellado, el brazo armado del diputado Lavín, la mano derecha del diputado Lavín, se quedaba con un porcentaje de aquella boleta de honorarios que rendían al Congreso. Eso les molestaba, por supuesto, a estas personas. Lógico. Porque se quedaban parte con los honorarios, ¿cierto? Como la comisión, ¿no? Era la comisión por haber sido contratados, ¿cierto? Para estas labores personales. Estamos con el abogado José Pedro Silva aquí en CNN Chile Radio. Abogado, y con ese mecanismo, ¿de cuántos montos estamos hablando en total de fraude al fisco? ¿Tiene una estimación? A ver, son diversos montos. Nosotros siempre hemos sido muy prudentes en esto. Si usted se recuerda, en el caso de la exalcaldesa Barriga, nosotros fuimos muy conservadores cuando interpusimos la querella y nos quedamos con el monto más bajo que hasta ese momento se conocía en la imputación, que nosotros lo ciframos en 21.000 millones de pesos. Hoy día sabemos que
por el peritaje de Contraloría, ese monto excede los 31.000 millones de pesos. Entonces, en eso también hemos querido ser conservadores. Nosotros señalamos que las facturas que se rindieron al Congreso alcanzan alrededor de los 30 millones de pesos, pero es materia de investigación. Aquí hay otras aristas muy importantes por las cuales nosotros no nos querellamos, porque nosotros nos querellamos únicamente por aquellas aristas que tenían vinculación con el municipio. Claro. Pero en la carpeta investigativa hay otras aristas que se están investigando y que nosotros creemos que prontamente, o pedimos que prontamente el Ministerio Público pueda solicitar el desafuero del diputado con estos antecedentes que constan en la carpeta, pero respecto a los cuales nosotros no tenemos legitimidad activa. Pero que podrían estar vinculados a los allanamientos y las diligencias que se han hecho en la oficina parlamentaria, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Abogado, para ir cerrando esta conversación, a la luz de estos antecedentes que ustedes han recabado, ¿qué es lo que operaba al final en el municipio de Maipú? ¿Qué se había diseñado en esa comuna, entendiendo todos los movimientos que usted nos ha descrito, el rol de Joaquín Lavín y los delitos que se le están imputando al final? Sí, a ver, yo en esto quiero ser muy claro. Aquí se ha tratado de armar por parte de la defensa del diputado y de la exalcaldesa que aquí se trata de una persecución política. Esto está lejos de ser una persecución política. En ese sentido, piensa usted que si se tratara de una persecución política estarían concertados el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, los juzgados de garantía y nosotros como abogados. Eso parece absurdo. Lo mismo señalo respecto a esta querella. Hay que esperar qué va a ocurrir con el Ministerio Público y con el Consejo de Defensa del Estado para ver si es que nuevamente se cae la tesis del diputado de que aquí se trataría de una persecución política. Nosotros representamos municipios, a la exalcaldesa Matei, trabajamos con la alcaldesa San Martín en Las Condes, por lo tanto, aquí estamos lejos de ser una persecución política, al revés, esta es una persecución de la corrupción al interior de los municipios. Ahora, respondiendo, perdone, derechamente su pregunta, aquí lógicamente que había una idea de hacerse de un distrito por medio de las formas que fuese necesaria, y si en eso había que gastar más de lo que se tenía presupuesto, si en eso había que influir y poner sujetos determinados para cooptar políticamente el territorio, era parte de la forma de gobernar que tenía tanto la exalcaldesa como el diputado, quien debía fiscalizar supuestamente esta comuna. En el fondo se beneficiaban a partir de este poder que les entregaba al municipio. Y eso me parece sumamente grave, porque eso obviamente que estaba cubierto por una idea de impunidad en que aquí nunca iban a ser descubiertos, y eso se produjo gracias al cambio de alcalde, ¿cierto? Sí, claro. Eso fue cuando llegó el alcalde Bodanovich al municipio de Maipú, se encontró con un municipio quebrado, ¿cierto? Ahí nos contrata a nosotros para empezar a investigar qué es lo que había ocurrido, interponemos esta querella y ahí empieza a avanzar, ¿cierto?, esta causa. Pero yo diría que eso era cooptar políticamente un ente del Estado para favorecerse electoralmente y permanecer. Exactamente. Sí. De hecho, es bien, Sebastián, es bien increíble los testimonios de las personas, cómo eran amedrentadas, cómo eran amenazadas, cómo sentían temor. Muchas personas que se sentían en deuda por haber recibido un cargo en la municipalidad, como contraprestación a haber participado en una campaña, etcétera, sentían mucho temor. De hecho, los últimos testimonios que nosotros hemos podido recabar en la carpeta investigativa dicen: nosotros perdimos el temor porque vimos que la exalcaldesa finalmente tuvo consecuencias. Ella está en prisión preventiva, se han interpuesto las querellas. El Ministerio Público aquí, y quiero en esto destacar la labor que ha tenido la Fiscalía Regional Oriente. Hoy día mucha gente nos aplaude, ¿cierto?, o dice que bueno que está el municipio de Maipú interponiendo querellas, etcétera, pero quien lleva la labor investigativa detrás de esto, quien ha liderado la investigación, es la fiscal Constanza Encina con la fiscal Lorena Parra, y creo que es justo reconocerles a ellas y no a nosotros, que simplemente hacemos más bien un trabajo de recoger los antecedentes de la carpeta investigativa. Desde el municipio, sí. Exactamente, pero ellas son las que han liderado esta investigación tan exitosa y que hoy día nos permite hacer lo que nos pidió el Consejo Municipal y el alcalde de Maipú, que es ir contra todas las personas que resulten responsables, independiente de los cargos que tengan o independiente del poder, ¿cierto?, que revistan estas personas.
El abogado José Pedro Silva ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido.